Ryan Litzel. Veníamos hablando de la cantidad de amigos, colegas, conocidos que están laburando IA y educación. Es el momento. Todos usamos inteligencia artificial, todos la usamos en clase, quien más, quien menos hizo un curso, dio una charla, pero nos parecía que nos falta el otro lado. ¿Cómo está la respuesta humana vinculada con la IA, en ese copilotaje, cómo funciona en distintas dimensiones? Y me gustaría charlar con vos, ¿cómo lo ves desde tu expertise particular y tu experiencia de práctica y de teoría en este campo? Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo en cuestiones de tecnología, hace varios años ya en lo que en su momento se llamó o intentamos darle la forma de integración pedagógica de TICs en su momento. Y ese trabajo, hace años nos fue poniendo como de cara a otras cuestiones que no tenían solo que ver con los procesos de integración concreta de herramientas, de productos, de contenidos, sino cuestiones que son de corte cultural, donde obviamente la tecnología está súper emparentada, donde lo que es la determinación de los soportes y las dinámicas que cada tecnología genera, había como un trasfondo, que ya vimos, hace 20, 30 años atrás, un trasfondo que a mí en particular me fue pareciendo muy interesante en términos de comunicación humana, en términos de, si se quiere, en términos tradicionales, transmisión cultural o construcción de la cultura en términos de generaciones. Y eso fue como dejando en principio la trayectoria de mi observación y de la gente y el equipo con los que trabajamos, como nos fue llevando a dejar un poco de lado tanto la preocupación por la interacción directa con cada soporte tecnológico, más allá de cada una, como digo, sus determinaciones, sus potencialidades, sus proyecciones y sus limitaciones, ahí preocupándonos por este aspecto que decís vos, que es el aspecto humano. Hoy nos toma casi por asalto, podría decir, de unos años a esta parte, pocos años a esta parte, la cuestión de la inteligencia artificial, y yo quizás en base a ese recorrido diría alerta en algún punto, porque una nueva tecnología mucho más potente, mucho más rica, que puede generar un profundo desarrollo en términos humanos, también económicos, pero también, como cualquier otra de estas tecnologías, retrocesos fuertes que también montados en, podríamos decir, otras fortalezas y debilidades de tecnologías anteriores, ¿no? Entonces perdimos porque perdimos mucho tiempo, por ejemplo, los educadores, las personas que nos dedicamos a la educación y la cultura, mucho tiempo en estos debates, viejos, ¿no? Si la tele mataba el libro, si internet mataba la tele. Bueno, vimos que hay muertos y vencedores en algún punto, pero quisiera, en principio, como problematización, no perdernos en esta cuestión de qué usamos, para qué nos puede servir la tecnología en términos de enseñanza o de aprendizaje en contextos formativos formales o en contextos informales o en contextos de crianza. En principio, como vos decís, yo cuando me preguntan por la tecnología o la inteligencia artificial, nosotros con mi equipo de laburo estamos muy preocupados por lo que es el sujeto infantil y juvenil, tanto en términos culturales como políticos. Y ahí nosotros fuimos viendo llamados de atención que quizás como generación, que quizás como adultos encargados de la educación, ya insisto, en términos de educación formal o de crianza, se nos fueron apareciendo como sorpresa en algún punto, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos trabajando sobre estos temas, y creo que ya lo charlamos y también coincidimos, nos sorprenden cuestiones que fueron tomando cuerpo a lo largo de varios años y diría varias décadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos sorprende una pandemia y a una generación adulta donde
nos lleva al desconcierto, digamos, el manejo de ciertas tecnologías que para los niños, niñas y adolescentes, digamos, eran cuestiones corrientes y que para los adultos fueron realmente un dolor de cabeza en términos de organización. Entonces ahí, en estas cuestiones que intento decir, más allá de cómo incorporamos la tecnología, qué otros procesos culturales, sociales, generacionales se van dando, yo marcaría el primero y como más importante, al que me parece que está bueno prestarle atención desde este punto de vista humano, de relaciones humanas, que tiene que ver con esta sorpresa que parte de una base construida históricamente en las últimas, diría yo, 5 décadas, que es una suerte de alejamiento, no solo en términos de uso, de usabilidad y de prácticas, sino también en términos de sentidos, es decir, de qué como adultos y como niños ponemos en juego a través de las tecnologías, en las prácticas tecnológicas, más allá de cuál sea la tecnología. Entonces, si vos me preguntás por inteligencia artificial, nosotros estamos muy preocupados por ver qué les pasa a los chicos con las tecnologías y en principio te podría decir que todavía la preocupación por la inteligencia artificial no llegó al top de las preocupaciones, ¿no? Vuelvo un poco para atrás, digo, dentro de estos llamados de atención o cosas que nos llaman la atención como adultos, podría hacerte una historización de 3 puntos que ejemplifican esta cuestión en términos culturales para mí más grave y más necesaria no es que está en contradicción, sino que es tan necesaria de abordar en términos de distancias de comunicación humana. Citaba la pandemia como un momento donde los adultos decimos, pero ¿y acá qué está pasando? Un momento casi inmediato, reciente, que tuvo que ver con las apuestas online, que a su vez nos hacen emerger un sujeto infantil o juvenil desconocido para nosotros, con un montón de transformaciones en términos culturales, que como adultos o no, habrá quienes están más de acuerdo y menos de acuerdo, pero digo, poner una sola situación, apuesta, juego de azar, y en segundo lugar, manejo de dinero, conceptos de desarrollo económico de cada sujeto, y quizás otro tipo de situaciones que vienen ya más de la mano también de los productos culturales, como pueden ser series, libros, que van poniendo en escena esto, que es una cuestión importante de distancia, que en términos quizás más vinculados a lo psi, a lo psicoanalítico, a lo psicológico, se nombran, digamos, en términos de desamparo de las infancias y que generan, en términos prácticos, sujetos, no es generalizable al 100, pero digo, empiezan a emerger como problema, sujetos niños y adolescentes en cierta soledad, ¿no? Entonces, antes de... Sí. Estos sujetos, niños y adolescentes, en algunos casos es tan profundo el tema y hace tanto tiempo que ya van teniendo 20, 25 años, edades en las que antes ya las personas se consideraban jóvenes o personas que estaban pasando, ya habían dejado de ser niños, porque tenemos, la IA es novedosa, pero como bien dijiste, la recuperación de la inserción de tecnologías y demás fue generando niños aislados, infancias aisladas y que hoy están entrando en el mundo adulto con esa configuración. Quizás es medio fuerte lo que voy a decir, pero en términos tecnológicos nosotros imaginamos inserciones fluidas, digamos, ¿no? Acceso a la tecnología, acceso a los contenidos, capacidad económica de acceder a ciertas circunstancias. Eso es bastante, o sea, eso imaginamos, pero al mismo tiempo podemos reparar que hay accesos mucho menos cotidianos, pero digamos de menor carga económica o de menor necesidad económica. Pero esto que te digo que voy a decir un poco fuerte, en términos generacionales, yo te diría que en términos de herramientas de formación y de crianza, este trasvasamiento generacional se ve tanto en términos de relación con la tecnología como con la pobreza, digamos, ¿no? O sea, hay procesos ya anclados, históricos, algunos más silenciosos que otros,
que fueron socializando quienes ahora son adultos, digo, nosotros somos adultos de la tele, ¿no? Pero quienes son adultos que ahora están a cargo de las nuevas generaciones, de las nuevas socializaciones. Y ahí, bueno, ahí es donde entra, digamos, por un lado, quizás una infancia y juventud un poco aislada, que se las arregla solas en términos de, digamos, de ontología humana, ¿no? De lo gregario. O sea, yo tengo que estar con alguien, yo como ser humano tengo que estar con alguien. Si vos no me das bolillas, si vos no tenés la capacidad como adulto de acompañarme en mis intereses, en mis preocupaciones, en mis necesidades, yo voy a buscar a alguien que me ayude con eso, ¿no? Entonces, está esa parte, y por otra parte, como bien vos decís, sujetos ya adultos socializados con otras herramientas, con otras ideas, con otras nociones, y muchos de ellos también, quizás de generaciones más adultas aún, digo, tampoco estoy hablando de gente que nació en los 80, que nació en los 70, que nació en los 60, que hoy se encuentra como inerme, sin herramientas para abordar lo humano que la tecnología fue generando. Sí, es que pensaba en los amigos del Foro Económico Mundial, que siempre hacen sus encuestas y sus normativas, y ellos en el 2015 hicieron las competencias para el futuro. Esas competencias en las que se preguntaron, ¿conseguimos gente en el mercado laboral? Les preguntaron, para los desafíos del punto omega de esa época, del 2030. Los tipos dijeron, no hay. ¿Y qué habría que hacer? Entonces hicieron 3 columnas, 16 competencias. En la primera pusieron alfabetizaciones fundamentales, tener carrera universitaria de grado. Eso de mínima, sí. No sea secundario obligatorio, sino grado universitario. En otra columna, competencias, bueno, creatividad, comunicación, innovación. Y la otra columna que a mí siempre me genera un poquito de, por lo menos bronca, que son aptitudes o actitudes, resiliencia, liderazgo. La pregunta es, ¿en qué tiempo uno tiene esa capacitación? Pues, bueno, ¿dónde voy a estudiar resiliencia, liderazgo? ¿Dónde está el lugar? Sí, está bien, hay curso de liderazgo, pero en el sentido de liderarse a uno mismo. Cuando hablabas de ontología, de la autonomía, que ahí sobrevolaba de cada humano para liderarse a sí mismo. Pregunta, cuando uno ve ese informe, dice, bueno, ¿en qué momento yo desarrollo, como decía un querido amigo, la humanidad de mi humanidad? Bueno, ahí para mí es un tema clave en términos de responsabilidades. O sea, estamos diciendo que hay dificultades en asunción de ciertas responsabilidades formativas, insisto, formativas formales, formativas informales y de crianza, y ciertas responsabilidades, pero que no tienen un correlato, digamos. ¿Quién se va a ocupar de esto, no? Entonces, es una pregunta que yo, por ejemplo, que laburo también con docentes universitarios, ¿quién se hace cargo de la ética profesional? ¿En qué parte de cualquiera de las carreras que nosotros formamos parte nos hacemos cargo? Bueno, nos tenemos que hacer cargo todos de esa parte, ¿no? Y al mismo tiempo decir todos es casi que decir nadie. Entonces, la pregunta o el comentario o la observación que vos haces es así. O sea, ¿en qué parte? Pensemos en niños, niñas o adolescentes, ¿no? ¿En qué parte de la experiencia humana de socialidad de niños, niñas y adolescentes aparecen ciertos rasgos, actitudes, valores, proyectos? ¿Quién se está haciendo cargo de eso? Entonces, por un lado, insisto, decimos, padres ya socializados en modelos tecnológicos, pero asociados relacionados íntimamente con la cultura de consumo, una escuela, por lo menos un sistema educativo formal, por lo menos local, hace años entrado en crisis, que después podemos ver qué es la crisis y no, pero mirado, haciendo un corte hoy así sincrónico, decís, bueno, ¿quién se hace cargo de esa experiencia de ser humano? Parece una pavada, pero por eso yo digo es muy preocupante, porque esa experiencia de ser humano, y hay autores del campo que se refieren a ello, esa experiencia de ser humano implica cuestiones muy, muy básicas, al mismo tiempo muy profundas y esenciales, como el diálogo, como la mirada, como, y vuelvo al campo sí, como quién sos vos para el otro, en términos de reconocimiento de tus necesidades, en términos de reconocimiento de deseos que vos puedes tener,
quién sos vos para el otro en términos del deseo de esa propia persona que está a cargo de tu crianza o de tu formación. Entonces hay cosas que pasan desapercibidas, se objetivan como conflictos de las infancias y las juventudes, hermetismo, soledad, desinterés, que en realidad son parte de un problema social, cultural, humano, del cual nos debemos hacer cargo como generaciones antecesoras, ¿sí? Más allá de los modelos que nosotros supongamos o nos vaya llevando el contexto a asumir como cultura. Digo, nosotros venimos de una cultura moderna donde la cultura se transmitía y bueno, lo que decía el padre, el abuelo, qué sé yo, los niños no hablaban. Eso claramente se fue trastocando, modificando con sus pros y sus contras, con la tecnología, con los avances de la política, con los avances, la política digo los derechos, ¿sí? Con los avances de la educación, pero bueno, en algún punto también se fueron diluyendo como algunas reglas de organización que podríamos criticar, pero fue muy difícil encontrar los otros códigos de organización, ¿no? Entonces hoy decís un problema, son problemas de diálogo, un problema de mirada, problemas de contención, problemas de motivación, de proyección. Entonces, desde ese marco, yo diría, en términos particulares, o sea, en mi mirada personal sobre esto es, yo ya no sé si tengo tanta preocupación por la inteligencia artificial. Tengo preocupación por decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los humanitos que vienen? No ya los adolescentes de hoy, los pibes que hoy están naciendo, que tienen 6 años, que tienen 8 años, que se están generando o criando o naciendo, o apareciendo, dando, viendo la luz, digamos, con la inteligencia artificial. Entonces, hoy vos le preguntás a un adolescente y la inteligencia artificial dice, no, zafo buenísimo porque resuelvo todos los problemas de la escuela con esto. Y tenés, ante eso, profesores, profesoras que, bueno, son conscientes de esa. Algunos tienen herramientas para usarlo, digamos, a favor del desarrollo humano de esos alumnos. Y hay otros que no encuentran la herramienta y otros que tampoco sé si tienen tanto interés. Esa es la realidad, ¿no? Porque también te agarra, qué sé yo, algunas generaciones agarra cansado y en algún punto es muy desestructurante. Algunas cosas son muy desestructurantes. Pero claramente creo que como toda nueva tecnología implica un debate profundo, buscarle la vuelta en términos de incorporación y potencialidades tecnológicas. Ahora hay mucha otra cuestión que hay que mirar también. Mira, ahí dijiste varias cosas que compartimos, que tiene que ver con la palabra herramientas, aparatos, que en sentido más estricto la tecnología nosotros la pensamos como una lógica, no la confundimos con aparatos, etc. Pero me quedaba pensando, digo, bueno, ¿qué hacemos con esta generación? ¿Hacemos otra vez una reversión? La imaginación no va mucho más lejos. Bueno, Negroponte inventó los programas 1 a 1, que fueron mundiales, en Argentina hubo 13. Sin embargo, a veces en el debate político dice, nos regalaban computadoras. En realidad fue un programa que nació en el MIT, en Argentina hubo de todos los colores políticos. Pero a esa generación alcanzaba con darle una notebook por chico y con eso resolvíamos la cuestión. ¿Hoy qué hacemos? ¿Le pagamos un GPT o 4 o 5, el que salga por chico en la escuela, y con eso nos desentendemos, como dijiste, todos o ninguno? ¿Cómo sería? ¿Es posible pensar? Lo que decías, la tercera columna esa que te fastidiaba un poco, creo que esa tercera columna estamos llegando a cosas realmente estructurantes de la humanidad, como te decía, y creo, lo dije quizás un ratito, tiene que ver con los aspectos sensibles, con los aspectos cognitivos y con los aspectos dentro de los cognitivos también, digamos, de reflexión, de pensamiento y de creatividad, digamos. Parecería ser, ¿no?, que cuanto más avanzamos en tecnología, como que más tenemos que volver a la pregunta, digamos, más primitiva, si se quiere, ¿no? En otras oportunidades que estuvimos charlando con vos, hay como cosas que quizás tenemos que volver a preguntarnos la cuestión básica, o sea, ¿qué es un grupo? ¿Cómo actuamos en grupo? ¿Cómo hacemos frente a algo? ¿Qué analizamos? ¿Qué entendemos? ¿Qué comprendemos? Y volvemos a esa pregunta de ¿en qué lugar
de nuestras crianzas o la formación formal o informal, nosotros le damos espacio a los pibes para que piensen, para que piensen, para que sean sensibles con el otro, para que trabajen en grupalidad. Hace tiempo, yo te decía a vos en otra oportunidad, yo un poco tenía claro por dónde arrancar. Hoy cada vez me cuesta más pensar, bueno, porque uno siempre dice, ay, qué lío todo esto, y yo qué haría si fuera, no sé, presidente, si fuera ministro, si fuera, no sé, ¿qué haría? Esa respuesta era antes mucho más fácil que ahora, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir insistiendo mucho en el sistema educativo formal. Es fundamental el sistema educativo formal siempre y cuando logremos alguna modificación sustancial del sistema educativo formal, que es no correr atrás de la tecnología, sino correr atrás de lo humano, porque la tecnología ya tenemos prueba que fue mutando y cada vez va a ser. Y hoy estas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, pone pone sobre la superficie el concepto humano. O sea, es como que hay ahí ya donde lo humano vuelve a estar, digo, al estilo Terminator. Oh, pará, ¿qué tenemos acá? Entonces ya no es una imaginación, bueno, claramente hay potenciales ahí, pero el potencial humano tendríamos que volver a recuperar y decir cuál es. Entonces ahí otra vez volvemos a la crianza, a la socialidad, volvemos a los modelos de sociedad, a los modelos, si queremos un modelo de sociedad más orientado hacia un pensamiento colectivo, un pensamiento colectivo más horizontal de corte democrático, o estás pensando en un modelo social colectivo de corte más autoritario, estás pensando en un modelo solo cruzado por ciertos valores y ciertas ideas, por conceptos como inclusión, exclusión. ¿En qué estamos pensando? Entonces, ahí creo yo, y volviendo un poco a mirar a los pibes y la experiencia de los pibes, creo que como educadores estamos perdiendo un poco de vista esta necesidad cultural de generar una experiencia cultural que no sea una experiencia cultural de mercado, en principio, y que no sea una experiencia cultural de tecnología asociada al mercado. Entonces, si vos me preguntás cómo integraría la tecnología, y bueno, trataría yo de traerla hacia un espacio donde se puedan solidificar algunos conceptos muy básicos de la socialidad que tienen que ver con los conceptos de la democracia, de entender el otro, registrar al otro, de poder ser sensible con el otro, de poder resolver cuestiones con el otro. Entonces ahí yo pienso en una escuela realmente muy distinta, que obviamente lleva tiempo, pero es una escuela que más que preocupada por los contenidos y los soportes, tiene que estar preocupado por el vínculo humano, ¿no? Tiene que estar preocupado por eso, por estar. Porque aparte de la escuela, en estos contextos también que decíamos de soledad y muchos asociados con la tecnología, no solamente con la tecnología, o sea, la soledad, la tecnología ayuda en términos de contención, si se quiere, pero no es la única responsable claramente de soledad. Entonces, si nosotros estamos viendo en términos culturales, pibes y pibas, quizás, que padecen soledad, que padecen autodiscriminación, que padecen con autoestima baja, autodescalificación. Entonces nosotros necesitamos laburar mucho con el valor, la valoración y el contacto con el otro. Entonces yo digo, necesitamos una escuela con más recreos, con más juego, así tengan 17 años. Cuando uno mira el sistema educativo decís, bueno, hay algo de respuesta en el nivel inicial. Yo siempre cuento un poco el mismo ejemplo en una conversación con colegas docentes universitarios trabajando estos problemas. Uno comentó que su esposa era directora del nivel inicial, ¿no? Y yo, los problemas que tienen ellos en el nivel inicial, viene mi esposa, yo me río en algún punto de eso porque nosotros tenemos problemas. Mi esposa viene y me cuenta que los chicos no arman ronda. Entonces yo le digo, mirá, eso que a tu esposa le pasa es el problema, es el inicio del problema que vos tenés después en las aulas de los teóricos que los pibes no, la evaluación que él hiciera, ¿no? Entonces, si hoy en un aula, en una sala de jardín infantes o de nivel inicial cuesta hacer una ronda y ese problema
se ocupa solamente la sala de 3 a 5 y nosotros nos olvidamos, ahí hay una alerta que hay un problema en la grupalidad. La ronda es un concepto. Nadie nace con la idea de ronda, ni de horizontalidad, ni de democracia, ni de inclusión, ni nada de eso. Eso es parte de un trabajo cultural y eso, para poder formar parte de los sujetos, tiene que ser parte de la cultura. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esa parte, como bien vos preguntas? ¿Quién se hace parte de vivir y convivir con el otro, no en las redes, no en la búsqueda de contenido, sino en el otro, agarrarse la mano, mirarse, sentirse? Hay muchos trabajos sobre la desensibilización que generan las tecnologías, no por negativizarlas ni demonizarlas, pero es un costado que ese niño que no puede hacer la ronda, y si no entiende que es estar al lado del otro, respetarlos, parecen cosas tan básicas, pero en algún punto, si vos mirás esa ronda, escuchar al otro, mirar al otro a los ojos, ¿qué pasa cuando ya estás en una plataforma de juego? Si uno mira a los pibes desde fuera de la plataforma de juego, es superposición, exaltación. No es novedad, nadie, para ninguno de nosotros es novedad el término, la cuestión de la atención, ¿no? Que ya se va pasando cosas que son en términos cultura, en términos de práctica y como vamos llevando cuestiones también sorprendentes que tienen que ver estrictamente con lo cognitivo. Entonces, si yo ya no tengo una capacidad física, ya te diré, porque si yo no puedo reaccionar a los sonidos, no puedo reaccionar a las luces, entonces ya eso no me llama la atención. Incluso si uno se pone y seguís un poco más los estudios más de la neurociencia, digamos, y que te muestran el cerebro, cómo se activa, es muy loco, porque vos decís, o por lo menos para nosotros, decís un videojuego, se te explota el cerebro, tenés que tener todo activado. Y los tipos te muestran que no. Vos jugás un videojuego y se te enciende solo una parte, lo cual tiene sentido, porque es una parte, digamos, más, si se quiere, animal, ¿no? Si vos pones a un pibe a leer y se encienden un montón de otras áreas, porque evidentemente ahí hay un trabajo de desarrollo cognitivo superior. Entonces ahí hay cuestiones que claramente tenemos que... Bueno, no alcanza con decir los pibes no atienden, los pibes no pueden leer 4 páginas seguidas y nosotros recortar. Probablemente tengamos que hacerlo, porque si no, no encontramos la manera. Pero bueno, el problema empieza, diría yo, en el primer minuto de vida y para el sistema escolar empieza a nivel inicial. Y en el nivel inicial hay algunas estrategias que, obviamente adaptadas, quizás no estaría mal, digamos, incorporar, con otros rasgos. O sea, en la primaria tendrá un rasgo, en la secundaria tiene otros rasgos de organización, ¿no? Pero bueno, también ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo que ha avanzado el pensamiento político y filosófico respecto de las infancias, lo que hemos avanzado también en términos, si se quiere, legales, que eso nos da un paraguas de referencia. Es decir, tenés la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde te marca algunas cuestiones importantes que no son solo declarativas o declamativas, o no deberían serlo. Entonces, nosotros estamos hablando de el interés superior del niño, en qué momento nosotros de la experiencia habilitamos esa palabra a ese sujeto, ¿sí? que tiene algo para decirnos, dónde se convierte en un otro, un sujeto significativo, tanto en términos culturales como políticos, como cívicos. Entonces vos decís, bueno, ¿dónde empieza la ciudadanía? ¿A los 16? No, y la verdad es que si vos estás preocupado por el interés del niño y estás preocupado por otra de las cuestiones claves que plantea toda la filosofía política destinada a las infancias, que es la autonomía progresiva, yo te digo, y dediquémonos a eso, chicos, porque ¿dónde laburamos la autonomía progresiva de los pibes? ¿En qué momento? En la crianza es un poco más, quizás lo vemos, pero en algún punto no nos tenemos que dejar engañar, porque hay interés de los pibes, pero en algún punto ahí hay algo como de desorientación también, ¿no? Pero bueno, yo diría que nos debemos hacer esa pregunta. ¿En qué momentos nosotros como adultos buscamos generar espacios con sustento, con sistematicidad, con un orden planificado? Digo, la crianza quizás es más difícil, ¿no? Pero también nos tendríamos que hacer un poco cargo de eso. Pero el sistema educativo, sin duda, donde por lo menos
los habilitamos como sujetos que puedan expresarse como sujetos, ¿sí? Yo no sé si la habilidad es solamente buscar información, obviamente también, pero un sujeto que no se puede expresar, no voy a decir ni la escuela ni nada, pero estuvimos laburando el año pasado en una escuela de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde el directivo, su preocupación en términos comunicacionales era que los pibes pudieran hablar. Porque tenían muchas herramientas, una escuela técnica, ¿no? Tenían herramientas técnicas, pero ¿qué tipo de desarrollo profesional iban a tener si no podían hablar? Fue extraño, porque nosotros dijimos, bueno, nosotros nuestra hipótesis siempre de trabajo es entrar por donde los pibes, por lo que los pibes conocen, y mucho tiene que ver con la tecnología, los medios, los productos. Es ahí. Para nosotros el anclaje está ahí. Arrancamos por ese lugar y, bueno, y los pibes empezaron a hablar. O sea que ahí también, claramente es un planteo de, bueno, ¿qué habilito? ¿Cómo no habilito? ¿Para qué lo habilito? Yo te abro el micrófono y te voy a mirar así y no te seduzco, no te interpelo, que es el concepto que usamos nosotros, desde algún lugar donde te estoy dando una entidad de sujeto y va a ser difícil. Vos vas a ser sujeto fuera de esos lugares, ¿no? Fuera del lugar de la mirada del adulto, porque el adulto en algún punto no te está reconociendo. Entonces vos me preguntabas por inteligencia artificial y yo te digo, todo bien, y me encanta y me parece un gran desarrollo, más allá de todos los que están preocupados. Acá también tenés los apocalípticos y los integrados sobre esto. Pero en términos de formación, de pedagogías, de crianzas, yo digo, bueno, pensemos en esos humanitos que para poder ser necesitan hacer cosas básicas de humanos. Sí, porque viste que se habla mucho de la crisis de los sistemas democráticos, de la amenaza de la democracia, pero para sostenerla tenés que seguir construyendo ciudadanía Tal y cual. es ahí abajo, si no, está bien, lo porvenir. Otra vez comentábamos esto de que había surgido, a mí me pasó laburando en México hace una década. Había una situación de sicariato generalizado que atravesaba chicos de entre 16 y 18 años de todos los niveles sociales, porque siempre está la reducción, de que no sé. No, era un desespero. Una preocupación grande. Vamos a una reunión con un colega y entre las frases que sale, los jóvenes no quieren ser sus adultos. Empezamos a trabajar por ahí y dijimos, bueno, claro, comparemos la oferta. ¿Qué les ofrecemos nosotros? Alta exigencia de formación, futuro laboral incierto, jubilación allá lejos de hace tiempo. ¿Qué les ofrecían los que los contrataban? Baja exigencia formativa, tiro en la nuca, tiro en el pecho, muchísima remuneración altísima y el retiro asegurado. En 2 años, como mucho, mataban o morían. Y los chicos estaban eligiendo esto. Entonces la crisis venía por este lado. Y vos decís, ¿pero por qué? Y porque en un mundo con tanta incertidumbre y con decisiones tan complejas, vos tenés que tener en cuenta que mucha gente elige por el primero que se le acerca, o la primera que se le acerca con una opción en blanco y negro. Pulse A si quiere esto, pulse B si quiere el otro. Entonces, no querían ser sus adultos, no configuraban otro sujeto que no fueran sus adultos, y por otro lado, agarraban la solución, en ese caso muy dramática y muy complicada. Esto fue una década atrás, entonces hubo que forzarse y los adultos y todas las generaciones tuvieron que trabajar para que eso terminase. No tenían del otro lado gente que le gustara que le sacaran su mano de obra, así que tuvo su complejidad. Pero me imaginaba que hoy en día programarían algún chatbot para la primera respuesta y todo lo demás. Entonces, vuelvo a esto. ¿Cómo trabajamos con chicos que no quieren ser sus adultos? ¿Qué herramientas le damos para que se configuren como los adultos que quieran ser? Ese es un tema, ¿no? El tema de, estamos diciendo, la cultura, cómo generás la cultura, que son valores, ideas, proyectos, yo quiero ser esto, no quiero ser esto, pero no hay manera de generar eso si vos no podés generar experiencia, ¿no? O sea, si vos no podés decir, bueno, yo no quiero ser como este, pero sí quiero ser como este. Esa vacancia que fue dejando el adulto, ¿no? En su formato tradicional, por las razones que sea, por desconocimiento,
porque se visualiza como un fracasado, porque, bueno, la fueron ocupando otros personajes, o los pares mismos, u otros personajes, como estamos diciendo ahora, los influencers, ¿no? A alguien vos tenés que mirar. Es así, un niño necesita mirar a alguien, y uno de los grandes problemas es que ellos buscan a quien mirar, porque vos no podés crecer en el desamparo, no podés crecer en la nada misma. Entonces, todo se vuelve como algo muy complejo, porque cuando estamos hablando de tecnologías que se convierten no solo en soportes, que se convierten en referencias culturales, esas referencias culturales tienen nombre y apellido, distribuyen ciertas ideas, ciertas maneras que están asociadas a una manera de organización. Yo particularmente hace años que vengo trabajando sobre las estructuras de la sociedad de consumo en contraposición a las estructuras más vinculadas con las democracias y el rol del Estado en una construcción de una socialidad más horizontal. Yo, que me disculpen, pero creo que en el mercado no hay horizontalidad, no hay igualdad. Se puede, no digo de negar las herramientas, estrategias, pero hay claramente otras cuestiones, digo, valores como la solidaridad, como la sensibilidad por el otro, que es más difícil de encontrar si uno se pone en una de estas, digamos, si se pone una mirada mucho más radical en términos de mercado, ¿no? ¿Qué creo que pasó? Creo que esta idea o cuestión central de la necesidad del sujeto viviendo su experiencia, el mercado la identificó con mucha claridad. Entonces vos hoy tenés un mercado fuerte, niños apostando, niños que quieren ser instagramers, twitcheros o jugadores de fútbol, porque ahí hubo una estructura, una agencia, que se preocupó por ese sujeto, por ese ser humanito. Y se preocupó por darle un contenido y se preocupó por ese ser humanito cuando era pequeño. Entonces, el mercado no está esperando que vos tengas 18 años para venderte la cerveza. O sea, te va a empezar a seducir con cuestiones cercanas, la diversión, ser un winner, qué sé yo, mucho antes. Si nosotros vinculamos Estado y democracia, yo los vinculo con mucha fuerza, ¿cuál es la visión del Estado en ese término de experiencia ciudadana desde las primeras infancias, ¿entendés? Que es lo mismo que yo decía. ¿En qué momento ese niñito es ciudadano en sus contextos? ¿Sí? O sea, y la Convención de Derechos del Niño lo dice claramente. Los niños y niñas y adolescentes tienen que ir teniendo cada vez mayor autonomía y poder de decisión dentro de los ámbitos, obviamente dentro de sus capacidades, dentro de los ámbitos donde que habitan, donde viven. Eso yo diría que hay más discurso que acción. Y en eso, y también es fuerte decirlo, creo que la escuela está desorientada en términos de eso. Entonces, mucha preocupación por el contenido, que ni siquiera hay un contenido actualizado, porque, o sea, hay como, yo lo entiendo y no quiero entrar en discusión con los literatos, pero digo, ahí estamos todavía hablando del miocid, entonces ahí hay una distancia tan fuerte y un sujeto que es interpelado desde la otra cosmovisión, que es una cosmovisión atada a otro tipo de estructuras de ideas. Entonces, hay que generar experiencia democrática, experiencia de convivencia, experiencia de grupalidad, experiencia de colectivo. Entonces nosotros decimos, bueno, es importante que los chicos sepan resolver problemas. Sí, pero no solo problemas matemáticos, no solo problemas químicos, sino también que sepan resolver problemas grupales. Entonces, por eso a veces estamos trabajando un poco con las distintas defensorías, ¿no? Y dice, bueno, yo no le veo mucho la relación, a veces nosotros no vemos la relación entre educación y deporte, por ejemplo. Y hoy esa relación yo diría que es fundamental. Entonces, la educación física dentro de la escuela tuvo un estatus de mover el cuerpo, de generar el estatus más viejo, digamos, más moderno, más clásico, por decirlo de algún modo, tenía formar el ser desde el cuerpo. Y hoy es lo mismo, pero vos tenés que darle lugar al ser grupal,
en el recreo, en la hora de formación cívica, pero no es solo un contenido de formación cívica, es un contenido también de educación física, de cómo resolvemos cuando no estamos de acuerdo, de cómo resolvemos si uno no tiene la capacidad que el otro tiene. Y eso hay que elaborarlo, eso hay que darle un lugar serio dentro de la escuela, no es no solo la preocupación. Yo sé que es re odioso lo que digo, pero del sujeto y el predicado. O sea, yo me pregunto, estamos 7 años, según donde estés, en la jurisdicción donde estés, enseñando sujeto y predicado. Y yo, no sé, mi experiencia más vívida de lengua y literatura fue cuando la profe nos llevó al patio, nos hizo tirar todos en el piso mientras tomábamos sol y ella nos leía un cuento sentada en el medio, como si fuera nuestra abuela. Y yo tenía 16 años, está bien, hoy quizás nada, le tiran con algo, ¿no? Pero quiero decir, hay algo que el humano busca y que los adultos en principio nos estamos desorientados y aferrados a contenido. Y volviendo quizás a esa pregunta, yo me preocuparía menos por los contenidos, me preocuparía menos por la tecnología y me preocuparía más por vivir en comunidad. Y la escuela para mí es un lugar que pasa desapercibido eso, ¿no? Hay algunos autores que nosotros trabajamos mucho, Jorge La Rosa, que habla de cómo la escuela fue dejando de lado la experiencia como superficie de trabajo, ¿no? Y se aferró a todo lo que podía tener que ver con las estructuras más modernas, el libro. Entonces digo, es lo mismo, el libro, no sé si es lo mismo, perdón, no quise decir, él es, digamos, en términos de objeto, podemos ver sus potencialidades, y no, pero bueno, hay algo de lo humano con lo que tenemos que preguntarnos permanentemente. O sea, es que el mercado favorece esta suerte de tercerización de la crianza. La crianza Totalmente. es mano de alguna gente que puede ser Oh. YouTube, o puede ser el programa tal, o la extracurricular tal, ocupar. Porque la historia conocida de la humanidad, siempre asociamos progreso con progreso tecnológico. Sí, progreso tecnológico hay un montón, pero las pasiones humanas, las emociones, están casi intactas. Vos vas a un griego clásico y vas a una persona hoy. Es más, quizás estaban más intactas hace unos años que ahora, pero el marketing político, el comercial, el marketing en sí, va muy fuerte hoy, algoritmos mediante, sobre las emociones más primitivas. Totalmente. Va mucho más fuerte ahí. Entonces, en esa tercerización de la crianza, en que se ocupe alguien, enchufémoslo en algún lugar, está olvidándose fuertemente, como bien decís, el tema de las emociones, el tema de lo vincular. Muchos colegas que laburan en consultoría se quejan porque dicen, ay, hacer metodologías ágiles, esta de apuntar al proceso que requieren. Hay una que es el Scrum, como el Scrum de rugby. Los que las desarrollaron observaron mucho deporte colectivo, como Guardiola, como Scaloni, todos observaron mucho deporte colectivo para después aplicarlo a las empresas. Y la queja es, en toda América Latina, no, nos cuesta un montón porque la gente no puede trabajar en grupo o ahí viene. Bueno, eso empieza muchísimo antes, como bien dijiste más temprano. Después tenés las consecuencias para mejorar los ingresos, pero también tenés las consecuencias sociales para la convivencia democrática. Hay muchísimo ahí que en esta delegación, en vaya a saber qué estante, se nos ha ido mucho de las manos, y la cuestión es cómo la educación lo recupera, porque la pedagogía está muy bien, pero en esta época, para ahí nosotros tenemos ahí un sesgo claro y partidario, pero por ahí en esta época el carro adelante del caballo es la relación entre comunicación y educación. ¿Qué va adelante, qué va después? Porque siempre se diseñaba una estrategia pedagógica y después en la secuencia didáctica veía cómo se la comunicaba. Entonces la comunicación llegaba como mucho después. Digo, yendo a algo bastante básico. Pero en esta época, con estas tecnologías, con estos vacíos convivenciales, con estos problemas de comunicación, por lo menos la comunicación debería arrancar, sé que pensamos un poquito antes, debería arrancar desde el punto de vista de la estrategia, porque si al menos no hay sinergia entre comunicación y educación,
Vos tenés los modelos hermosos de crianza poderosa, de contenidos en el aula, ¿viste esta cosa de casi de arenga? Que es genial, suena bárbaro, pero que los chicos en 2 minutos, de todas las edades, en todos los niveles, está bien, jugué un rato, no entendí nada. Bueno, no sé, nosotros ahí planteamos el concepto casi clásico de la sociología de socialización y agregándole el no de resocialidad, sino de necesidad de pensar los procesos formativos como resocializaciones, incluso cruzadas. O sea, es decir, cruzada, yo como adulto necesito resocializarme en los nuevos tiempos, en los nuevos lenguajes, que ya que muchos no tienen nuevo, pero sigámosle poniendo nuevo. Y a los pibes también necesito resocializarlos en sala de 5. ¿Se entiende? Porque no es que yo estoy formando a los pibes en sala de 3, de 4, de 5. Yo estoy resocializando a los chicos en sala de 3 y 4 y 5. ¿Por qué? Lo vemos en una plaza, lo vemos en la calle. O sea, como decís vos, esto de tercerizar la crianza, ¿no? Uno lo ve, y siempre también lo estoy, para algo que vi hace poco y lo cuento, una mamá con un bebé, 6 meses, 7 meses, 8 meses, carrito. Recuerdo que cuando nosotros paseábamos a nuestros hijos, el bebé iba mirando hacia adelante. Iba conociendo, mirando, y vos atrás diciendo la, ay, qué lindo, ay, ¿verdad? Hablando, comunicando, generando una contención. Estoy acá atrás tuyo, vos estás conociendo el mundo, ¿no? Una especie de no dicho así. Hoy estaría bueno empezar a observar, y uno se sorprende, la facilidad con la que se extiende el celular a un bebé. Y vi escenas, por decir, escenas de trabajo en una verdulería con padres trabajando, una escena de avión donde un bebé lloraba y se le dio un jueguito con un ruido y unos colores totalmente estridentes que molestaban a los adultos alrededor. O incluso esta escena de paseo donde el niño, en lugar de ir mirando hacia adelante, la madre es la que pasea y el niño mira la pantalla. Entonces, ahí hay necesidad de pensar que cuando los chicos llegan a la sala de 3, por decirlo, hay cosas que tenemos que hacer en términos de grupalidad, ¿no? También. Yo insisto mucho con lo de la grupalidad, con el tema de también darle un espacio al pensar, al desarrollar el pensamiento, como podríamos decir, como la antípoda de la reacción, ¿sí? De una reacción, como vos decís, porque lo de los sentimientos y las sensaciones es hasta en algún punto contradictorio, porque en realidad todo lo que pone en la superficie de la tecnología son sensaciones, ¿sí? Son emociones, pero en algún punto lo que no media ahí es la palabra, es decir, che, ¿por qué me calenté tanto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegué hasta acá? Lo que hablábamos de la metacognición también, ¿no? De los propios, bueno, ¿y cómo llegué a enojarme tanto y a romper el televisor porque perdí tal o cual partida o porque no me aceptaron en tal o cual, no sé? Entonces, ahí hay el proceso del pensar, del reflexionar y cosas que a veces se desvalorizan, ¿no? Como lo que es la educación emocional, porque uno quizás desde una formación más tradicional lo mira como diciendo esto es una pavada. Y yo no sé si es tan susceptible de ser criticado, porque la educación emocional es pensarse a uno mismo, o sea, no es solo reaccionar. Entonces ahí hay como muchas puntas, ¿no? Y cuando vos hablas de grupalidad, también, o sea, el paso previo es decir, bueno, ¿yo cómo me siento? Quizás después viste cómo son las prácticas, como vos decís, busco la manera más económica ya, y cómo me sentí hoy, y quizás no es ese el camino. Entonces, hay alguna cosa también vinculada con los tiempos, las temporalidades de la escuela, ¿no? Nosotros muy acostumbrados a una escuela en celdas, donde los pibes deambulando está mal. Entonces vos ves estructuras hoy escolares muy distintas que pueden responder a distintos factores, ¿no? Pero escuelas quizás muy organizadas, donde los pibes están adentro, el profesor dictando clases, vos decís, qué buena escuela. Y vos ves una escuela donde los pibes están todos dando vueltas y decís, qué escuela, qué desorden. Y yo no sé si ahí no es una nueva manera de construir un orden mucho más complejo,
donde no todo eso blanco y negro, primero, segundo y tercer y cuarto año, donde los pibes se conocen entre sí, donde no se generan rivalidades. O sea, es muy complejo el tema, pero claramente hay algo de poder ayudar a los pibes en esta interpelación constante desde la emoción y la reacción a poner en palabras. Entonces, por un lado decimos, bueno, la escuela darle más lugar a la experiencia, lo que no sea tan académico, tan racional y reflexivo, pero al mismo tiempo con este carácter de resocialización, yo doy ese espacio para después poder llevar a este otro registro, que es un registro más racional, más consciente. Por eso hablamos de resocialización, ¿no? Porque quizás venís de este registro y que está bien y que qué sé yo, y no estamos todos pendientes si le pegó o no le pegó, pero ya nada, hay como patologías, conducta, que otro de los grandes temas, la patologización de conductas que en realidad tienen que ver con procesos de socialización, o sea, no de repente son todos violentos. Y bueno, pero miremos un poco qué es lo que está pasando en términos de otras respuestas, otras referencias, dónde hay alternativas, dónde se busca la alternativa. O sea, bueno, naciste y caíste ahí y nadie más te habló. Sí, el Instagram. No sé, es raro. Tremendo. ¿Sabes que me hice acordar cuando hubo una crisis con unos chicos que tuvieron problemas con adicciones? Varios de ellos murieron. Se armó, como siempre, el gobierno aquí de la ciudad, armó una mesa de notables y después unos talleres para ir a las escuelas. Entonces yo estaba yendo a uno de los talleres a darlo, a dictarlo, y mandé, que te mandan los formatos en los que vos tenés que hacer el PPT o la presentación o lo que sea. Entonces lo envío con todos los formatos que ellos habían querido, colores, tipografía y demás. Y me dicen, bueno, dice, pero usted puso la palabra adicción. Sí, son talleres para conversar con los padres, la prevención de adicciones. Dice, no, a los padres les va a caer mal la palabra. Y así me iban borrando palabras que podía decir y que no podía decir. Al final no lo di. Entonces la gente que me había convocado me dice, tenés que ir, pero esto es como una escuela para padres de la iglesia. Le digo, no, para. Que haya esta orfandad, que haya que socializar, que estemos trabajando esto, no es volver a la Edad Media, Claro. ni por el lado del mercado, ni por cualquier lógica en blanco y negro hoy es peligrosa, y cualquier palabra a la que le tenés miedo es más peligrosa aún. Uh-huh. No sé si te encontrás con términos que son tomados como peligrosos si no se plantean, o está mal decirlos, o uno tiene que andar pidiendo disculpas cada 3 minutos cuando los dice, vinculado con la educación, su impacto, como vimos hoy, en la democracia, el rol de la tecnología. ¿Hay algún término, alguna práctica en la que sientas así como que hay muchísimo rechazo? Y yo creo que una de las palabras es autoridad, ¿no? Es un término que está como muy en conflicto. Primero, por los que sienten que la perdieron, por los que sienten que habría que recuperarla desde las formas más tradicionales, y por los que sienten que no saben cómo. ¿Entendés? Ahí hay como... Pero bueno, la autoridad quizás haya que repensarla como concepto porque está muy teñido de historia ese concepto, ¿no? Pero claramente hay algo de lo asimétrico en los vínculos intergeneracionales que hay que recuperar. Entonces los padres quieren ser cancheros, tienen miedo a ser autoritarios, hay padres que no quieren ser cancheros, padres docentes, estoy hablando de adultos, ¿no? Entonces ahí hay una palabra que según la acepción es una palabra medio tabú, ¿no? Porque no, autoridad es mucho, autoridad es poco, autoridad... Me parece que es como uno de cómo generamos experiencia, cómo generamos procesos. Nosotros en los laburos que venimos haciendo de indagación de consumos culturales vemos momentos muy claves en la salida del inicial, entre los 5 y los 6 años, hasta los 9 años también, y después de los 9 años en adelante. Hay como mojones donde hay momentos de acción, ¿no? de intervención. Y también creo que hay como que tomar, digamos, como cartas en el asunto, no solo buscar partener también, ¿no? Creo que hoy la escuela, nada, entre sus historias, sus desconciertos, sus intentos, sus fracasos, ¿no? Sus frustraciones, podemos buscar otros aliados. Yo particularmente estoy insistiendo mucho que como padres y como docentes tenemos que buscar mucha palabra también en lo que es la salud,
¿no? Tanto sea en términos deportivos o de actividad física, tanto sea en términos de salud física, pediatras, y también en términos de salud mental. Creo que ahí tenemos que integrar al coro a todos estos otros profesionales que también nos van a ayudar a darle sentido a cosas, insisto, tan básicas como una mirada. Bien, antes de cerrar me hiciste acordar que volvemos a los griegos, desgracia humana, que los griegos tenían una letra de diferencia entre paideia, entre cultura, y paidá, que era el deporte. Para ellos estaba profundamente asociado. Y mi querido Antonio Machado con Juan de Mairena, que era un profesor de gimnasia, que a la vez era filósofo y laburaba muy fuerte con los chicos y con una mirada muy cínica, muy crítica. Me hiciste acordar a esto, a que yo doy una charla en una universidad aquí, que es la charla que se da en el curso de ingreso, y hace una década, y fui preguntando siempre cuánto tiempo tienen en vano y sin culpa. Entonces, hace 10 años, y les, no vale scrollear, no vale mirar esto, no mirar las redes, no vale estar haciendo nada útil, nada. La economía de plataformas, que es asimétrica y que atraviesa la escuela y que atraviesa todas las organizaciones, por la propiedad, bueno, sería para otra charla. Pero con los años, en esta década, de chicos que me decían 1 hora, 2 horas a la noche, pasado ya 0. hace 3, 4, después de la pandemia, mirá que en la pandemia tuvieron tiempo, cuota de tiempo sin hacer nada, pero te dicen que no, que se ocupaban, y casi ninguno dice, pero uno por grupos o grupos de 100 pibes entrando a la universidad, 17, 18, y dicen no, y se dan cuenta allí. Digo, bueno, ¿vale punto fijo en el transporte público? ¿Vale punto fijo? No. Nada de que suceda, porque la IA no piensa, el cerebro tampoco, lo que piensa es la mente, nada que facilite que la mente emerja. En un contexto como este, ¿cómo hacemos de la comunicación y la educación para buscar estos apoyos, estas referencias para que la mente emerja y el pensamiento circule? Creo que tenemos que ser muy creativos, creo que no tenemos que ser ansiosos, creo que la escuela tiene que saber manejar los silencios y los pibes también, el aburrimiento. Creo que no alcanza con sacar los celulares, eso para mí quizás genera, o sea, hay un momento sin celular, está bien, pero o sea, no podemos erradicar el celular de la vida, pero sí necesitamos soportar el silencio, llevar una buena pregunta, una pregunta dislocada, no importa. La cuestión de pensar, creo que la filosofía nos puede dar mucho, ¿sí? Simplemente pensar, estar, aguantarse, estar. Tomar conciencia, realmente parece muy básico, pero como tomar conciencia de vos, del otro, de este espacio, yo creo que hay que hacer ese clic. Que tenemos que hacer ese clic de salir de las viejas automatizaciones que podría tener la escuela como dispositivo y salir de las automatizaciones de estos dispositivos y volver al ser. Ya sé, me van a decir, estás, pero realmente hace falta, no estoy ni hablando de energías esotéricas, de nada, estoy hablando de, hola, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés para contar? Nada. ¿Cómo puede ser que no tengamos nada para contar? O sea, ahí hay un vacío existencial. Entonces, tenemos que poder contarnos, tenemos que poder contar y tenemos que generar un espacio que no es el espacio de la soledad, que no es lo mismo del espacio de estar viendo a ver qué nos pasa, ¿no? Hay que manejarlo, hay que saber, pero yo creo que es por ahí, o sea, en términos de comunicación, ¿no? Después con los otros colegas veremos. Hay que manejar los silencios. Rodolfo Cuya estaría muy contento, y los que lo han leído también. Claro, y si no sucede todo esto, ¿qué hacemos con la autonomía? Sin autonomía no hay libertad, sin autonomía no hay muchas cosas. No sé si hay Claro, humano. incluso, claro, antes hay sujeto, autónomo, organización, otro, democracia, o sea, es todo un todo.